¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Jesús y esta semana nos toca ver el área del sector circular. Hasta el momento ya habíamos trabajado con la longitud, ¿no? ¿Se acuerdan? Haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos hecho anteriormente, habíamos dicho que la longitud del arco la calculábamos con esta fórmula, ¿verdad? Donde la longitud iba a ser igual al ángulo en radianes por el radio, ¿verdad? El famoso LOR. Bien, este es el recuerdo del tema anterior y que vamos a quizás utilizarlo ahora, ¿verdad? Es importante saber los elementos, ¿ya? La longitud tiene la misma unidad que el radio y el ángulo siempre tiene que estar en radianes. Ahora, si nos piden calcular el área, ¿no? O la superficie de un sector circular, nosotros vamos a trabajar con esto. ¿Está bien? Y en ese caso nosotros vamos a utilizar una nueva propiedad que dice lo siguiente. La superficie o el área, como quieran ponerlo, va a ser igual al ángulo en radianes por el radio al cuadrado sobre 2. Esa va a ser la forma para calcular la superficie o el área del sector circular. ¿Habrán otras maneras? Claro que sí. Podemos derivar dos maneras de eso, ¿no? Otras dos maneras de calcularlo. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, otra manera es cuando yo pongo, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo tita por radio al cuadrado, pero ¿qué pasa si yo agarro tita por uno de esos R's? Se convierte en L, ¿verdad? Y me quedaría otro radio. Igual todo esto sobre 2. Entonces, si yo conozco la longitud de arco y el radio, pero no conozco el ángulo, también puedo aplicar esta propiedad. Otro caso. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, si yo acá arriba lo multiplico por tita y acá abajo por tita? Abajo yo tendría 2 tita, ¿verdad? Pero ahí arriba, voy a poner un poco más arriba para que se vea, 2 tita. Pero arriba yo tengo L por R por tita. Y R por tita es L. Por el otro L sería L al cuadrado. Entonces, otra manera de calcularlo también es como cuando conozco la longitud y el ángulo nomás, ¿no? Y esas son las tres maneras con las cuales voy a calcular la longitud, disculpa, el área de ¿quién? De mi sector circular. ¿Está bien? En este caso, nuestro ángulo está en sexagesimales. Entonces no me conviene operar porque no voy a encontrar una respuesta o no es la respuesta adecuada. Entonces lo primero que yo voy a hacer es convertir, ¿no? Entonces yo voy a convertir esto. ¿Cómo era la conversión? Esto ya lo hemos visto antes. 18 grados sexagesimales lo multiplico por pi radianes y lo divido entre 180 grados, ¿verdad? Lo primero que se va a eliminar acá, los grados sexagesimales. Luego, le saco 18 arriba, le saco 18 abajo y esto me quedará pi radianes y abajo me queda sobre 10. Ese va a ser mi nuevo ángulo. Y ese ángulo yo lo voy a poner acá, ¿no? Y sería acá pi décimos radianes. En algunos casos vas a ver que ya no es necesario poner radianes porque ya se sobreentiende que está en radianes. Cuando no se pone unidad, se sobreentiende que está en la unidad deseada. Bueno, ahora, yo para calcular el área debo ver mis datos y debo ver qué tengo. Para mí, el ángulo ya es conocido y también conozco el radio. Entonces yo voy a calcular la primera forma, ¿no? ¿Cómo sería esto? Esta superficie, habíamos dicho que es igual al ángulo por el radio al cuadrado entre 2. El ángulo es pi décimos. El radio es
20, pero esto tiene que estar al cuadrado. Y todo esto sobre 2. Esto sería pi décimos por 400 y todo esto sobre 2. Y lo único que yo voy a hacer es operar acá un poco más. Yo tengo entonces 400 entre 10 es 40 pi, ¿no? Que está entre 2. Y finalmente, 40 pi entre 2 es 20 pi. Pero eso no queda ahí. Recuerda esto. Si yo tengo ahí que ese radio está en centímetros, entonces la unidad de esto va a ser centímetros al cuadrado. Recuerda que siempre tienes que poner la unidad del problema. Y en este caso me va a salir en centímetros al cuadrado. Y ese es el desarrollo del problema 1. Bien, en este problema 2 me dan de datos lo siguiente. Que la longitud de arco es 3 centímetros y el radio vale 10 centímetros. Entonces, yo nuevamente voy a calcular la superficie o el área, como guste llamarlo, ¿no? Eso es lo que yo voy a calcular, ¿está bien? Entonces, yo diré lo siguiente. Si eso va a ser mi superficie, ¿ya? En algunos lugares también vas a verlo así, sombreado, y acá con la variable, ¿no? Entonces diremos lo siguiente. Mi superficie es igual al ángulo por el radio cuadrado entre 2. Pero esta vez yo no tengo el ángulo. ¿Podría calcular el ángulo? Sí, utilizando LOR, ¿verdad? Pero ya te dije que nosotros esto lo hemos desdoblado. Hemos encontrado dos propiedades auxiliares para también calcular la superficie. Y en este caso voy a utilizar donde yo vea los datos que yo tengo. Tengo la longitud y tengo el radio. Entonces, ¿cuál de los casos voy a utilizar? Este, ¿verdad? Donde tengo la longitud y el radio. Y esto está entre 2. Entonces, lo único que yo voy a hacer es multiplicar esos 3 centímetros por el radio que vale 10 y dividirlo entre 2. Y por lo tanto, ese área o esa superficie va a ser 15. Pero no solo 15. Recuerda, tienes que poner siempre la unidad. Si está en centímetros, la superficie me va a salir en centímetros al cuadrado. Muy bien. En este problema 3 vemos lo siguiente. Nuevamente me piden calcular el área o superficie de ese sector circular. Pero esta vez mira los datos que yo tengo. Tengo el ángulo que vale 1 radian. Recuerda que no es necesario tener al pi acompañando a un número para saber que está en radianes. También puede ser un número entero o puede ser una fracción. O quizás un decimal también. Entonces, acá me dice que ya tengo el ángulo en radianes. Y también me dan la longitud. ¿En cuál de las tres encontramos una fórmula que solo tenga el ángulo y la longitud? Muy bien, en la tercera, ¿verdad? Entonces, esa superficie será la longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. Y esto sería 8 al cuadrado sobre 2 por 1, ¿verdad? Que es el ángulo, un radián. Si fuese pi medios o pi cuartos, igual lo pones. ¿Está bien? No hay dificultad ahí. ¿Y esto a qué es igual? Esto sería 64 medios. Por lo tanto, diremos que esta superficie es igual a 32. Pero recuerda que no queda solo como 32. Siempre tienes que poner la unidad. Como está en centímetros, esto también va a estar en centímetros, pero al cuadrado. Y esa sería mi superficie.